Hola a todos, soy Chat Noir. Lo primero de todo, gracias. Ya somos más de 15.500 suscriptores y me encanta cada día un poquito más la comunidad que se está generando. Gracias totales. No hacía falta que me pidieran el versus de hoy porque yo ya sabía que lo querían. Aún así recibí decenas de mensajes y comentarios pidiéndome el versus, y es que ustedes también sabían que yo lo iba a hacer. Esa relación que tenemos donde sobran las palabras me encanta. Dicho esto, vamos a lo importante. Como ven, me he comprado un traje. Por primera vez en el canal voy elegante porque la ocasión lo merece. Bueno, lo cierto es que mañana tengo que ir a una boda. Eso es, amigos, nada más y nada menos que el esperado duelo de Andrés Croxatoman contra Tears of Pain. Atomicé los perfumes en unos secantes, se los di a probar a las mujeres y el resultado no se lo pierdan. A ver qué tal. Vale. ¿Te gusta? Sí. A ver el segundo. También. Ok. Yo me quedo con el hombre. ¿Sí? ¿Por qué te gusta más? Es más dulce. Por dulce. Ok. ¿Qué tal ese? ¿Te gusta o no? Sí. Venga. A ver este. ¿También? Sí. A ver. Me gustan todos. Este no. Ese no. Ese no. F descartado. Entre la A y la O, ¿con cuál te quedas? En la O. ¿Hay consenso? ¿Por qué te gusta más? Creo que es más intenso y creo que dura más. Ok. O sea, Que va a sí, proyectar te llama más. más la atención. Ok. Sí, más fuerte. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas a un hombre con eso? Bueno, está rico. Está rico. Tampoco te ha encantado, ¿no? Déjame probarlo. A ver esta, ¿qué tal? A ese me gusta más. ¿Te gusta más? ¿Por qué te gusta más la O? Es que ese tiene algo de ácido un poco. Ácido y la... Eso... Un poquito mejor de momento. Ya Un ver poco la... más de verano, me parece. Ok. No. Esa diré. O sea, me acuerda de señora. Ok. ¿Qué tal esa? Bueno, a mí sí me gusta este. Ok. Si huele más a mujer. Huele un poquito femenino. Pero no huele mal, ¿no? Mal no, pero huele más a mujer. Sí. ¿En serio? No, a mí me gusta esta. ¿La A? ¿Vale? ¿Por qué, Sí. ¿por qué te gusta más? Es lo mismo que dije yo, ¿no? No, tú elegiste O. Es más fresca. ¿Más fresca? Sí. Ok. ¿Qué tal esa? Está rica. ¿Te gusta? Sí. Ok. ¿Te imaginas un hombre entonces con esa primera? ¿O no tanto? ¿O más para ti? ¿Lo considerarás para ambos? ¿Unisex? Sí. Ok, vale. Ay, qué rico, eso me encanta. ¿Sí? Sí. Huele a hombre. Está, está intensa, ¿no? Sí. A ver esta. Esta es de chica. Totalmente, ¿no? Sí, porque es como floral. No me la imagino un hombre nunca. Ni de coña. Entonces No. te quedas con la segunda, ¿no? Con la Sí, con por la lo segunda, masculino. me gusta Ok, más. gracias. No hablo en No, español. ok, no pasa nada. You like this one? Oh, sí. For men? Yes? Oh, sí, sí, oh. This one? Sí, pero es menos surprising. Surprising? Ok. Sorprendente, menos sorprendente. Sí, sí. Ok, porque- más clásica. Sí, sí. Ok. No. ¿No? Es una investigación. Si puedes en español, mejor, porque yo mi inglés. ¿Te gusta ese para un hombre? Sí, me gusta. ¿Sí? Ok. Second one. Es mejor. ¿Mejor? Sí. ¿Por qué te gusta más el segundo? ¿Por qué? Guay. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Me parece más cara. ¿Más cara? Sí. Más, ok. Sí. More expensive, ok. I ¿Qué might tal? not smell that one. Segunda y la tercera, ¿no? ¿Qué son las frutas? Esto. es mi ¿Sí? favorito, ¿Te gusta sí. más? Sí. Ok, muy bien. Gracias. Esto para gustos. ¿Te gusta? ¿Te imaginas un hombre con eso? Sí. ¿Sí? Ok. A ver el segundo. Me gusta más. ¿Más? ¿Por qué te gusta más? No sé. No sabes, porque te gusta más. A ver el tercero. No, No. me gusta mucho. Ok, entonces te quedas con el segundo. Perfecto. ¿Qué tal ese? Son fragancias para un hombre. ¿Te imaginas a un hombre con eso? Me
me gusta. Ok. Me gusta más. ¿Más? ¿Por qué te gusta? ¿Sabes? ¿No? Es más afrutado. ¿Más afrutado? Ok. No. ¿No? ¿Por qué? El tercero, ¿por qué no te gusta? Cheiro de banheiro. ¿El qué? Cheiro de banheiro. Sí. Cheiro la... Femenino, ¿no? La casa de baño. ¿Huele a baño? Ok. Gracias. A ver qué tal. ¿Te imaginas un hombre con eso o no? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Está mal. No está mal. Ok, a ver esta. Está mejor. ¿Mejor esa? Sí. Y la última. ¿Esa me huele a hombre? No, ¿no? Me huele a ambientador de casa. Ok. ¿Esa qué te parece? Esta me gusta. ¿Te imaginas un hombre con eso? Sí. Venga. A ver la segunda. A ver si... Uy, Uy, perdona. no pasa nada. Esta me parece muy... Me parece muy fuerte. ¿Demasiado fuerte? Sí, esta no me... Muy invasiva. Me agrada, sí. A ver esta qué tal. Esta es ambientada. Sí, está descartada. Esta no. ¿Sí? ¿No? Bueno. La primera. A ver esa qué tal. ¿Te imaginas un hombre con eso? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Ok. A ver. dulce. ¿Un poco dulce? ¿Qué tal esa? Bueno. Un poco fruta. Ok. ¿Mejor o peor que la primera? Amaderado. Con- Prefiero el dulce. ¿El dulce el primero? Sí. Ok, vale. Ajá. Esa me gusta. ¿Te gusta? Ok, a ver el segundo. ¿Por qué no te gusta tanto? ¿Por qué no te gusta tanto? ¿por qué no me gusta? No sabes, ¿por qué no te gusta? Ya está, no pasa nada. Ok. Y a ver la última. No. ¿No? Es para mí, no es para mí. Ni siquiera. El primero porque es más dulce. Y me gustan los olores. Sí, pero para un hombre, ¿te imaginas así? Ok. Tienes que gustarme a mí. O sea, ok. Muy bien. ¿Te gusta y cuál te gusta más? ¿Esa te gusta para un hombre? Pero déjame el resto. Sí, pero la primera, ¿te gusta o te gusta? Para un hombre, ¿te imaginas un hombre con eso o no? No tanto. A ver esta. Ok. ¿Qué tal la segunda? Venga, tercera. No son las barajas, ¿eh? La A me gusta más. ¿La A? ¿Por qué? ¿Algo que te guste por ahí? No sé, veo más un hombre de mi estilo con esto. Ok, vale. Respuesta correcta, ¿eh? ¿Qué tal la primera? ¿Te gusta o no? ¿No? Cero. Ni siquiera. ¿Qué tal la segunda? mejor. Mucho mejor. ¿La tercera? La tercera. ¿Te gusta la tercera? Ojo, ¿eh? ¿Por qué te Huele a limpio. A limpio. Sí. Ok. Cállate, pero huele a baño. Esta huele a... Esta huele a Axe. ¿A Axe? Sí. ¿A barato? ¿Y la otra? ¿Y la otra te huele a baño o qué? Bueno, es que puede ser el mismo hombre, de día o de noche. Ok. Esta huele... Esto se podría ser una mujer. Está rico. Sí, está rico. Sí, Me lo pondría. totalmente. Yo también creo que es un poco unisex. ¿Sí, no? Sí. A ver qué opina el hombre. Venga, te voy a grabar. Que nunca he grabado hombres. ¿Qué tal? ¿Te gusta esa para ti o no? Esta la veo para mujer 100%. 100% para Esa mujer. no me la pondría. Ok. ¿La O qué tal? Pero a mí no me gusta. ¿No te- Huele un poco dulce, ¿eh? ¿Muy dulce? Ok. Y a ver la A. Axe seguro fue la que le gustó. Sí me gusta, pero yo no sé si me la pondría. Tampoco, ¿no? O sea, tú ninguna. No sé. De diario a lo mejor. Pero para El una... de día. El de día. No, pero en plan así de lunes a viernes. Para trabajar en la oficina. De lunes a jueves, justo. El viernes no. O sea, ahorita tuya. Te quedarías con la A, pero por descarte, ¿no? Tampoco te encanta. Sí, exacto. Prefieres no Ok. ponerte perfecto. No pasa nada. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? Sí. ¿Sí? Esa no. ¿Por qué no te gustó esa? Es muy de persona mayor. Ok. A ver esa. No. ¿La A? Sí. ¿Por qué te gusta más? ¿Sabes algo por ahí que te guste? No, es que me recuerda a una persona. Oh, ok. Me gusta mucho. Y eso es ex. En verdad me sabe mal, el gran perdedor de hoy, Neroli Nostrum. Yo cuando me llegó y probé el Dican tengo que decir que no me gustó para nada, demasiado floral, demasiado femenino. Le dije a mi mujer que lo iba a regresar, pero lo olió ella y a ella le encantó, así que decidí quedármelo. En el video ya lo vieron, las mujeres en líneas generales no se podían imaginar a un hombre llevando este perfume. Y sí, desde mi punto de vista es un perfume totalmente femenino y nada juvenil.
El aroma la verdad que se siente de súper buena calidad. Como experiencia olfativa es como darte un paseo por un jardín, pero lógicamente no es algo que yo llevaría puesto. En segundo lugar, y con mejores comentarios de lo que esperaba, la verdad, porque a mí es un aroma que no me ha gustado mucho, Tears of Pain. Ya vieron que en líneas generales a las mujeres pues les gustó, sobre todo a las que les gustan las fragancias un poquito más dulces. Nada espectacular, pero resultona. Y ganador del duelo de hoy, Andrés Croxato Man. Las mujeres que les gustan los aromas un poquito más masculinos de corte clásico, eligen Croxato. Llegados a este punto del video, me voy a quitar la parte de arriba del traje. Me gustaría hacer una reflexión de una cosa que no me gusta nada de la comunidad perfumera. Cuando Andrés el año pasado sacó su perfume, la mayoría de reseñadores se tiraron al cuello sacándole defectos por todas partes y casi acusándolo de estafador, de ladrón. Esos mismos reseñadores que echaban pestes de Andrés Croxato Man ahora hablan maravillas de estas dos fragancias. Aquí hay algo que no huele muy bien, ¿no creen? Hay que hacerse mirar, eso de la envidia no lleva a ninguna parte. Y esto de la envidia me lleva a una segunda reflexión. Y es que desde que empecé el año pasado el canal, intenté acercarme a varios reseñadores de alguna manera, y solo algunos como Pablo Perfumes o Andrés Perfume Man, que curiosamente para mí son los mayores referentes actualmente, mínimo han tenido el compañerismo, y digo compañerismo porque no conozco a ninguno de los dos, de por lo menos seguirme en Instagram, darme algún like, comentar alguna publicación. Sin embargo, otros me han denunciado, me han insultado y hasta me han amenazado. Hay que hacerse mirar, eso de la envidia no lleva a ninguna parte. Segundo recordatorio. Para mí esto de las reseñas no es una competencia de ver quién la tiene más grande. Yo ya sé que tengo la nariz más grande. Para mí esto se trata de compartir la pasión que tenemos todos por las fragancias, de encontrar la mejor para cada ocasión, las que voltean miradas, las que causan suspiros, las que generan bonitos recuerdos. Todo lo demás me vale madres. Dicho esto, vamos al lío. ¿Cuál es mi opinión personal acerca de las tres fragancias? Empezamos con el packaging. Es algo que se le criticó mucho a Andrés. Todos decían que dejaba mucho que desear y efectivamente pues deja bastante que desear. Una caja demasiado sencilla, a mí se me rompió en cuanto la abrí. Frasco bastante sencillo y qué ni hablar de el tapón súper endeble, de baja calidad. Como puntuación a este packaging yo le pondría un 4. Parece que Javier y Antonio tomaron nota e hicieron un mejor packaging, aunque pues también tienen sus cosillas. Concretamente el de Javier cuesta mucho sacarlo, le puso aquí como una tela que cuesta sacarlo, la verdad, y como le quitas esta tela ya es que no puedes ni sacarlo directamente. Luego tiene otro detalle, que esta parte metalizada roja con el rozamiento se va borrando. Frasco viene bien acolchadito ahí, bien encajadito, eso está muy bien. Frasco medianamente sencillo, o muy sencillo diría yo. Eso sí, la tapa viene imantada, es de agradecer, atomizador bueno. Y bueno, el diseño en general a mí es que no me ha gustado. Este verde con este rojo no me gusta. Tampoco el nombre siento que encaje con el aroma, lágrimas de dolor. Y bueno, por último, la fragancia tiene como unos pozos que bueno, no se va a alcanzar a ver, pero tiene como unos positos así, como unas impurezas, como si no se hubiera filtrado bien el perfume y hace que no se vea de tan buena calidad. Entonces, por un poco todo eso, le doy un aprobado, pero nada más un aprobado, un 5. Para mí el que mejor ha hecho el trabajo ha sido Antonio. Caja, frasco y aroma van muy de la mano con Neroli Nostrum. Está muy bien planteado todo. Igualmente también tiene sus cosillas, por supuesto, la caja es de calidad, sin embargo tiene pues aquí un par de etiquetas que le bajan un poquito el nivel. El frasco demasiado genérico quizá, y igual la etiqueta de papel. El batch code se le borró con pasarle el dedito por aquí. Pero bueno, en líneas generales de los tres, creo que es el que mejor ha sabido identificar la marca. Además me gustó mucho cómo presentó las notas olfativas y cómo hizo una pequeña presentación de su perfume. Bueno, pues en líneas generales me gustó, le pongo un 7. Y vamos con el aroma de los tres, el que más me gusta, Croxato Man. La salida es bastante buena, toquecito de gin, frutas tropicales que me encanta, luego pasa a la parte verde y acaba un poco avainillado. Me gusta mucho. Masculino, limpio, de gentleman, un poquito quizá adulto, pero a mí para vestirlo en otoño me gusta bastante. Yo le pongo un 8. Tears of Pain es el aroma que menos me ha gustado de los tres. Le voy a poner un 6 porque tampoco es que huela mal, pero a mí es un aroma que no me gusta. Lo veo un poco antiguo y sin gracia, la verdad. Me recuerda a un flash de lima limón con un toque de menta. Hace 20 años a lo mejor esto tendría algo de glamour y lo usarían artistas como Tino Casal, que me encanta por cierto, pero actualmente al menos yo no lo usaría. Y Neroli Nostrum, hay que reconocer que huele espectacular, huele muy bien. Limpio, cremoso, un poco atalcado.
pero cero masculino, por eso yo le doy un 4. Performance, algo por lo que también le llovieron palos a Andrés por todas partes. Él prometió un Bismuth y esto de Bismuth efectivamente no tiene nada, pero tampoco es un agua de colonia como le quisieron poner. Como casi todas las fragancias de diseñador, un par de horas buenas, 3 más casi a ras de piel y poco más. Aprobado, un 5. Tears of Pain, más de lo mismo, un par de horas buenas, luego 3 más casi a ras de piel y poco más. Sí que es verdad que por ser un poquito más dulzona, parece que como que se estira un poquito más, pero ligero. Me ha sorprendido ver por ahí algún youtuber que decía que cuidado con las atomizaciones, que esto te puede llegar a abrumar, que esto es demasiado. Ligerito. Nerori Nostrum aquí gana de calle. 2 buenas primeras horas y una duración bastante considerable. Un 8. Y por último, el precio. Tema un poco delicado. Yo soy de los que defiende que un producto cuesta lo que un cliente está dispuesto a pagar por él. Y entonces respeto completamente el precio que han decidido ponerle los creadores de estas fragancias. No tengo dinero.